Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión sincrónica de CIPA, Círculo de Interacción y de Aprendizaje. Esta es una sesión en la cual hoy vamos a ser muy prácticos, vamos a desarrollar un ejercicio que abarca absolutamente, digamos que la forma en cómo se desarrollan los ejercicios de la tarea número 1. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla? Sí, señor, sí se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo de la sesión de hoy es desarrollar un ejemplo que abarca, digamos que el desarrollo de los ejercicios de la tarea número 1, la cual estamos desarrollando en este momento. Muy bien. Entonces, para eso, entonces vamos a comenzar, digamos que con la propuesta del ejercicio de la temática para hoy. Entonces nos piden, digamos, para este ejercicio escribir la proposición compuesta en lenguaje natural a partir de un lenguaje simbólico, generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es tautología, contingencia o una contradicción, generar la tabla de verdad a través del simulador de la UNAD y generar la tabla de la UNAD y la instrucción simbólica para determinar si es una contingencia o una tautología, lo mismo que la parte del simulador. Y para finalizar, pues hacer la prueba mediante las leyes de inferencia de la validez de ese argumento. Entonces, para este caso nos dan esta expresión simbólica. Esta es nuestra expresión simbólica. Recordemos que esta expresión simbólica está formada por proposiciones simples, las cuales están unidas mediante conectores lógicos, las cuales están formando premisas para completar un argumento completo, ¿ok? Entonces recordemos también que las proposiciones simples son aquellas que vienen con un verbo, vienen con un sujeto, verbo y un predicado o una cualidad. Eso para que lo tengan en cuenta al definir sus proposiciones simples para el ejercicio, ¿listo? Entonces, voy a leer la expresión. Entonces, la expresión dice que P entonces Q y P o no R y R, entonces Q y R. Esa es la expresión simbólica con la que vamos a trabajar en este ejercicio. Muy bien. Entonces, como les decía, las proposiciones simples definen como un sujeto, un verbo y un complemento o el predicado. En este caso, a partir de la expresión simbólica, vamos a definir entonces nuestras proposiciones simples. Esto lo tienen creo que en el ejercicio número 2, en la cual entonces tienen ustedes, y en el ejercicio número 4, en las cuales ustedes tienen que definir sus proposiciones simples. Entonces, definimos la proposición P que está en rojo. Patricia trabaja en la mañana, entonces Patricia es el sujeto, trabaja es el verbo y este es el complemento. La proposición Q, Patricia estudia inglés en la tarde, de igual forma, sujeto, verbo y complemento o predicado. Y la proposición R, Patricia recibe bonificación por segunda lengua. Recordemos que al definir una proposición simple no debe haber conectores lógicos dentro de ellas, o si no ya no serían simples sino moleculares o compuestas. Muy bien, entonces en el ejercicio número 4 y en el ejercicio número 1 me piden reemplazar esas proposiciones simples dentro de la expresión simbólica. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el bachillerato, cuando estábamos viendo álgebra y ese tipo de asignaturas, nosotros reemplazábamos algunos valores de unas variables dentro de una ecuación. Aquí es exactamente lo mismo. Estamos reemplazando las proposiciones simples PQR dentro de esta expresión simbólica. Entonces, cuando yo reemplazo las proposiciones simples dentro de la expresión, ¿cómo me va a quedar? Si Patricia trabaja en la mañana, fíjense, este pedazo va a ser P. Entonces, recordemos que los signos de puntuación también tienen un significado. Aquí puedo colocar coma entonces, también no importa.
Patricia estudia inglés en la tarde y tenemos nuestra primera premisa, que es esta parte de acá, ¿ok? Ahora, recordemos entonces que de manera similar a la coma, el puntico, ¿sí?, me quiere decir o significa una conjunción. Recordemos que la conjunción es la I, que es este conector lógico que encontramos aquí en la expresión simbólica. Entonces, aquí colocamos el puntico. Y continuamos con la siguiente premisa. P, Patricia trabaja en la mañana. Entonces, si Patricia trabaja en la mañana, disyunción O, no R. Patricia no recibe bonificación por segunda lengua. ¿Ok? Aquí voy a hacer una aclaración, y es que cuando definimos las proposiciones simples, fíjense que yo las definí, o sea, las definimos aquí para el ejercicio de manera afirmativa. No colocamos las negaciones. Las negaciones las colocamos directamente acá, dentro de nuestra expresión en lenguaje natural, o dentro de nuestro argumento en lenguaje natural. Entonces llegamos hasta acá, que era esta parte de la segunda premisa, y ya teníamos aquí el conector lógico también. Y que es este de acá. Puedo colocar un puntico seguido o puedo dejarlo de esta forma como está. Y Patricia recibe bonificación por segunda lengua, que es este pedazo de acá. Y hasta acá tendríamos, ¿listo? Luego, ¿qué viene? Este conector lógico que aparece acá es el conector lógico mayor. Lo que viene atrás de esto se llama antecedente y lo que viene después se llama consecuente. Al igual que en las premisas Q y R, por ejemplo, al final, este es el antecedente y R es el consecuente, de la misma forma, ¿listo? Entonces, este es el conector mayor y eso me indica que esa va a ser la conclusión. Entonces, puedo escribir entonces, o por lo tanto, recordemos que también podemos utilizar los sinónimos, por lo tanto, Patricia estudia inglés, que es Q, ¿ok? Y R, y R, Patricia recibe bonificación por segunda lengua. Y llegamos y complementamos hasta acá y ya tenemos todo el ensamble de nuestro argumento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿O hasta acá todo está claro? Creo que todo está claro hasta ahí. No, señora, Muy bien, ahí vamos claro. listo, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, a partir de esa expresión simbólica, vamos a hacer la tabla en el simulador de la UNAD. Pero entonces, voy a salirme aquí de la presentación. Voy a copiar acá voy a abrir el vínculo. Y le voy a pedir el favor a alguno de ustedes si tomó captura de pantalla de la expresión que tenemos en desarrollo. ¿Qué pasó acá? Para que me haga el favor y me la dicte. ¿Alguno de ustedes la copió? ¿La tiene por ahí en su captura de pantalla o escrita en el cuaderno? Sí, yo alcancé a copiarla. Listo, ¿me la puedes dictar, porfa? ¿Cómo se llama? ¿Es corchete, me imagino, el grande? No, todos los paréntesis yo los coloco igual. Entonces, díctame el número de Ah, paréntesis que cuando iniciamos, que creo que son 2. sí. Ok. Listo, ok. P, entonces Q. Ok. Sí, cerramos uno. Y P, Y O, no R. Sí se dice así. P o no R. Listo, cerramos acá. Exacto. Uh-huh. Entonces, Q. Entonces, aquí un paréntesis, ¿cierto? Creo que viene Sí, uno. señor. Q. Listo. Y Y cierra, R. ¿cierto? Q y R. Y cierras. ¿Sí? ¿Seguro? Espérate un ¿Sí, segundo, seguro? entonces acá. Q y R. ¿Listo? ¿Así? Sí, sí, pero pues lo que te decía, o sea, falta, no sé si eso afecte la fórmula, como los corchetes grandes, unos corchetes grandes. Bueno, espérate un segundo porque acá creo que sí me falta. Entonces, espérate un segundo. Vamos a borrar hasta acá. Porque acá creo que toca cerrar uno, ¿cierto?
Sí, ¿cierto? Aquí después viene otro de eso paréntesis. último, entonces ahí va el corchete, perdón, va el Listo, ok. paréntesis y luego el corchete. Y luego viene entonces, ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama ese símbolo, qué pena. ¿cuál El que es como símbolo? paréntesis, pero cuadrado, cuadradito. No, es otro paréntesis, pero entonces, ¿qué conector viene? Luego de ahí sí sigue, entonces, después de ese, ¿Sí? Paréntesis, Q y paréntesis R. Q y R y cierras. Listo. Es Q y R. Y cerramos. ¿Listo? Bueno. Ujú. Entonces, algunas veces inclusive cuando colocan los corchetes y las llaves, porque ese creo que el que tú no sabes, Es, el que es como cuadraditos llave, ok. resulta que nos bota errores a veces, ¿sí? Entonces yo por eso siempre los dejo iguales, que eso no pasa nada. Y le doy generar tabla y me da la tabla, ¿ok? Aquí debe haber algún error. Espérate un segundo, yo reviso. Claro, mira, es que nos falta aquí un pedazo. ¿Sí ves? ¿Sí ves mi pantalla? ¿Sí están viendo? Voy a Sí, agrandar acá. sí, sí, qué pena. Nos Faltó faltó un bien. pedazo. Entonces por eso nos da. Vamos a volver a repetirla, ¿listo? A ver, ¿dónde quedó aquí aquí la tabla? Listo, acá, para volver. Y entonces vamos, aquí con esta flechita vamos a limpiar acá lo que nos falta. Entonces acá creo que viene entonces, ¿cuál es la que viene? ¿Ala? Viene Viene IR. IR, exacto. R Listo. entre Entonces, paréntesis. y entonces aquí colocamos la R entre paréntesis, cerramos ahora sí todos los paréntesis, dos acá y dos acá, que quede bien. Ahora sí, esto es entonces, creo, Entonces, sí, entonces QR, ok. QR. Entonces cerramos, abrimos Q y R, listo, y cerramos. Y ahora sí lo de generar tabla. Ahora sí está bien, ¿sí? Porque yo me di cuenta del error anterior, porque pues tendría que darnos una tautología, ¿cierto? O sea, todos los valores verdaderos para poder aplicar las leyes de inferencia. Y yo sé que ese ejercicio vamos a aplicar leyes de inferencia, entonces por eso yo sabía que había error ahí. Listo. ¿Queda claro cómo es el uso del simulador de la UNAM? Es muy fácil. ¿Sí está claro? Copiar aquí la expresión exactamente igual. Sí, sí está fácil. Listo. Ok, bueno. Vamos a entonces otra vez a volvernos acá para la presentación. Listo, entonces, íbamos hasta acá. Tenemos ya la tabla de verdad con el simulador. Vamos a hacer la tabla de verdad manual, ¿listo? Para eso entonces utilizamos esta tablita, que es la tablita de referencia, con los conectores lógicos y las operaciones que utilizamos con esos conectores lógicos cuando tenemos dos proposiciones simples. Entonces, aquí que hay que explicar, aquí hay que explicar dos cosas muy sencillas. Aquí están digamos, la parte de la relación entre las proposiciones simples P y Q, las combinaciones. Esta parte, cómo se hace o cómo se determina. Recordemos que si son dos proposiciones simples, el número de filas para una tabla de verdad es 2 a la n. Entonces, si es 2 a la n es 2 a la 2, o sea, 4. Entonces, por eso tenemos 4 combinaciones posibles dentro de esta parte. Entonces tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces esas son las posibilidades que hay. Por eso esa fórmula nos sirve para calcular el número de filas, que son el número de combinaciones de las proposiciones de una tabla. ¿Ok? Entonces recordemos que ese n es el número de proposiciones simples y aquí como tenemos 2, es 2 a la 2, entonces es 4. ¿Ok? Entonces tenemos la negación, las operaciones, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Vale? De esta tabla es importante verificar lo siguiente. ¿Cómo se disponen entonces esta parte de las combinaciones? Hay una fórmula que es muy fácil, que no es ni fórmula, sino viene dado de una parte de estadística que se llama el diagrama de tallos, que forma combinaciones, y es que aquí comenzamos con dos verdaderos para la columna de P y luego con dos falsos, es decir, la mitad de las filas verdaderas y la mitad de las filas falsas. Para la proposición de la columna Q, tenemos la mitad de la anterior, entonces tenemos, si antes teníamos 2 y 2, aquí es 1 y 1, y hasta ahí llegamos, ¿listo?
La proposición que, perdón, la negación de P. Entonces, si yo tengo la negación de P, quiere decir que todos los valores de P van a ser diferentes a los que tengo en la columna P, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí en la columna P verdadero el primer valor, aquí es falso, el segundo valor de P es verdadero, aquí es falso, y así sucesivamente, o sea, los cambiamos, ¿listo? Entonces, digamos que ya tenemos esa parte de la distribución de la primera distribución inicial de la tabla y la negación. Vamos a ver la conjunción. Esos valores que están en rojo se llaman puntos críticos o son, digamos que valores que hay que tener en cuenta en esa tabla, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lee o cómo se identifica o cómo se identifica esto? En la conjunción solamente hay un valor que es verdadero cuando la combinación entre la primera y la segunda proposición es verdadera, o sea, cuando ambas son verdaderas solamente es verdadero, el resto son falsas, ¿sí ven? El resto de combinaciones, cualquiera que sea, siempre me va a dar un valor falso. Entonces, este valor tengo que tenerlo en cuenta, entonces, siempre cuando voy a tener que desarrollar una tabla de verdad, digo, bueno, la conjunción para esa operación siempre es verdadera esa casilla cuando las dos casillitas son verdaderas, ¿listo? La disyunción. Aquí entonces, de manera similar, solo hay un valor que es falso, que se cumple cuando las dos proposiciones o las dos casillas en donde yo estoy trabajando, mis columnas, mi operación, son falsas. El resto de combinaciones son verdaderas. Entonces yo solo tengo que buscar, ahora nos vamos a dar cuenta en el ejercicio práctico de la tabla de verdad cuando lo hagamos en Excel, que realmente solamente tengo que buscar los valores para la disyunción cuando los dos son falsos y el resto le coloco verdaderos. ¿Listo? Para la condicional, aquí también solamente hay un valor crítico que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí hay que tener cuidado en una cosa. Aquí la operación sería P entonces Q, ¿cierto? Entonces P es primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Si yo lo leo al revés, fíjense que me queda al contrario, F y luego B, entonces cambiaría los resultados de acá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta operación que es el condicional, es el único que sí importa el orden, ¿vale? Y para finalizar nuestras operaciones tenemos la última columna que es la del bicondicional, o sea el sí y solo sí, ¿cierto? Aquí hay dos valores, ¿sí?, que son críticos. Uno que es verdadero cuando la primera y la segunda son verdaderas y cuando la primera y la segunda son falsas. O sea, cuando las dos celdas, las dos celditas de las columnas P y Q sean iguales, esto es verdadero, el resto es falso. ¿Listo? Hasta aquí queda claro cómo se utiliza esa tabla. Vamos a utilizarla dentro de la tabla de verdad, que es esta. Entonces, esta tabla de verdad que ya está desarrollada, ¿sí? No la vamos a mirar acá, sino voy a pasarla acá de una vez para que la desarrollemos entre todos, ¿listo? Entonces, a ver. El número de filas, ¿sí? El número de filitas, que son el número de combinaciones, decíamos que viene dado por una fórmula que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Aquí en nuestra expresión simbólica, que es esta, voy a aumentar aquí el zoom para que podamos verla, que es la que estamos trabajando, tenemos P, Q y R. Recordemos que las negaciones no se repiten. Entonces, P, Q y R me da 3, ¿cierto? 3 proposiciones simples dentro de esa expresión simbólica. Eso me indica que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por eso de aquí para acá hay 8 casillitas. ¿Listo? Luego entonces vamos a colocar la parte de las columnas. ¿Cómo se coloca eso? Primero entonces vamos a colocar las proposiciones simples P, Q y R, que son las que vienen dentro de la expresión simbólica, P, Q y R. Luego colocamos las negaciones que haya dentro de esa expresión simbólica, en el mismo orden. Aquí solamente está la negación de R, podemos verla. Aquí al final está también la expresión simbólica, está acá. Solamente está la negación de R. Y luego vamos a colocar las operaciones que están entre las premisas o entre los paréntesis, ¿ok? Entonces, ¿cómo se coloca esto? Voy a bajarle un poquito al zoom.
Entonces, esta P entonces Q es la primera premisa que está acá, la primer paréntesis. P o no R es el segundo paréntesis, o sea, la segunda premisa que está aquí. La R pues la tenemos acá, entonces no hay que colocarla otra vez. Y colocamos la última, que vendría siendo la conclusión de ese argumento que es Q y R, que es esta columna de acá. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a colocar? Las operaciones entre premisas. Entonces vemos que aquí, en esta expresión simbólica, vuelvo y agrando, entre la primera premisa y la segunda hay un i, que es esta columna, aquí está, ¿listo? Y luego todo eso está unido mediante un i con la columna R, que es esta columna de acá. Y luego la última columna con la que finalizaría esa tabla de verdad sería toda la expresión simbólica, o sea, todo lo que tenemos acá con la columna Q y R. Toda la columna acá. ¿Listo? Vamos entonces a ver cómo completamos los valores lógicos dentro de esa tabla. Entonces, ¿alguien me recuerda cómo era que iniciábamos acá? Verdadero, creo que son los cuatro primeros. Perfecto. Entonces, 4 verdaderos, ¿cierto? Pues vamos a colocar aquí 4 verdaderos. ¿Sí? Y los otros son falsos, ¿cierto? Y los otros son falsos. Listo. Luego, entonces, esta segunda columna de Q, ¿cómo vendría la distribución? Ayúdenme ahí entre todos. Irían la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. O sea, 2 y 2, ¿cierto? Sí. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Ah, me equivoqué. Falso, falso. ¿Listo? Listo. Ok. Y esta columna de acá es la mitad de la anterior, ¿cierto? O sea, 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Listo. Ya tenemos esas 3 primeras columnas. Aquí, hasta aquí está claro, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Eso siempre es así? O sea, ¿está establecido de esa manera? Sí, claro que sí. De acuerdo a las leyes esas que yo les decía del diagrama de tallos que me dan las combinaciones. Si fuera aquí 16 casillas al comienzo, entonces arrancamos 8 verdaderas y 8 falsas. Luego la siguiente 4 y 4, luego 2 y 2 hasta que me llegue y una. Y la forma de verificarlo es que en la última proposición simple me deben quedar alternadas. ¿Sí? Y esa es la forma para verificar que hasta ahí voy bien. ¿Vale? Listo. Bueno, ok. Ahora entonces vamos a llenar la columna de no R, que es la negación de esta. Entonces vamos a cambiar los valores a los que están en la columna R. Entonces aquí comienza con verdadero, entonces coloco falso. Y como esas van alternadas, pues las coloco alternadas. ¿Listo? Y ya, quedó listo la columna de no R. ¿Vale? Ahora entonces vamos a hacer esta primera operación, que es la primera premisa que está acá. El primer paréntesis, P entonces Q es un condicional. Recordemos que entonces para el condicional, el valor crítico es este cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. ¿Ok? Entonces vamos a buscar la primera verdadera y la segunda falsa dentro de estas. Fíjense que aquí están. ¿Sí? Vamos a marcarla aquí en amarillo. Quiere decir que estas entonces, ¿qué valor son? Son falsas, ¿cierto? Porque eso me indica la ley. Esos puntos críticos, fíjense acá. Falso cuando la primera es verdadera, el primer valor de la primera proposición es verdadero y el segundo es falso. Aquí falsas. Y luego entonces, ¿qué hago yo? Pues verdadero, 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 verdadero y verdadero. Listo. Ya tengo la primera operación. ¿Está claro cómo se hizo la condicional o hay preguntas? Abran sus micrófonos, tranquilos. Esta es una sesión para que todos hablemos hoy. Esta sesión es de poquitos participantes, entonces para que hablemos entre todos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o ahí está claro? Por mi parte está claro. Sí. Listo, muchachos, muy bien, ok. Vamos entonces a hacer la segunda operación que está acá, que tiene que ver con la segunda premisa, que es P o no R.
Aquí entonces fíjense una cosa, aquí fíjense que en este condicional que acabamos de hacer, si yo tomo los valores al revés y leo primero Q y luego P, la embarro, ¿listo? Entonces por eso hay que tener en cuenta el orden. Listo, entonces para P o no R vamos a tomar esta primera columna que voy a marcarle aquí con otro colorcito acá y no R también, ¿sí? Y viene con una disyunción que es la O, ¿ok? Para la disyunción, entonces, el punto crítico o el valor lógico crítico es este cuando las dos son falsas, cuando el primer valor lógico de la proposición es falso y la segunda es falsa, ¿ok? Entonces yo me voy a buscar acá en estas dos columnas que están en gris cuando son falsas. Pues acá tengo esta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? En estas dos columnas grises, aquí falso, ¿sí? Entonces, aquí vendría falso. ¿En dónde más? Acá también, Pregunta. entonces aquí vendría falso. Dime. Eh, ¿Hay algún problema en que se empiece, digamos, por las que son, digamos, verdadera, falsa la primera fila? ¿O altera algo si no empiezo por las que son falsas? No entendí. O sea, Mm, si yo empiezo la con exacto, la primera, la verdadera falsa, ¿es qué es? La primera, la primera fila, con Q y P y no R, ¿sí? con Q y no R, o sea, acá. Exacto, en ¿Eh? esa, ahí. Estas dos. Verdadera, falsa, si hay algún problema que ya arrancara de arriba hacia abajo, ¿alteraría No, algo? no, no. No importa. Es que lo que Mm, precisamente, lo que nosotros queremos evitar es precisamente todo ese proceso para verificar uno por uno. Y lo que ya. hacemos es lo siguiente, ¿sí? Vemos este, ¿sí? Este, fíjate que las dos son falsas, ¿sí ves? Para Sí. la disyunción que es la que estamos haciendo, tiene que ser las dos falsas para que me dé falso. Entonces, ¿yo qué hago? Busco aquí entre las dos columnas grises que son las que estamos trabajando acá, ¿sí? Y yo veo que aquí estas dos son falsas, ¿sí ves? Entonces yo coloco aquí falsa, aquí también son falsas, y luego son verdaderas, ¿sí ves? Entonces me queda más fácil Ujú, colocar primero sí. las falsas y luego ya el resto ya sé que es Que verdadero son abajo más cerrado. poquitas. Ok. Claro, es más rápido. Precisamente es para evitar todo ese trabajo, es que les colocamos los puntos críticos acá, ¿vale? Precisamente para eso. Muy bien, entonces hasta acá ya tenemos esta operación también, ¿ok? Luego la siguiente premisa, la siguiente operación es Q y R, que es esta parte aquí, la última que aparece acá. Q y R. Para la conjunción entonces, el punto crítico es este, ¿cierto? Las dos tienen que ser verdaderas para que ese valor sea verdadero. Pues voy a buscar entre Q y R, voy a marcarlas acá con otro color, con un color azulejo, Q y R. Sí, voy a marcar esas dos azules, voy a buscar entonces cuando las dos sean verdaderas, porque cuando las dos son verdaderas, solamente en ese caso es verdadero el valor. Entonces acá tengo la primera, ¿cierto? Fíjense, aquí, la primera fila. Aquí pongo verdadero. ¿Dónde más? Acá. Acá entonces pongo verdadero. ¿En dónde más? No más, ¿cierto? Pues creo que no más. Falso, 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 falso y falso. Y listo, ya tengo esa otra columna entre Q y R. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Sí. Listo, perfecto, muy bien. Vamos a hacer entonces la primera operación entre premisas, que viene aquí en el paréntesis entre los dos primeros paréntesis que hay un i, que es esta columna de acá. Entonces voy a buscar esas dos columnas, ¿cuáles son? P entonces Q, voy a marcarla aquí con otro color, y P y no R, ¿listo? Unidas mediante un i, o sea, una conjunción, quiere decir que vamos a buscar ahí ese caso que las dos son verdaderas, porque ese es el punto crítico, y el resto, entonces vamos a llenarlas con falsos. Entonces aquí, fíjense, estas dos son verdaderas, ¿cierto? Entonces aquí verdadero, verdadero. ¿Dónde más? Aquí no, aquí también, verdadero, y acá, listo. Y luego falsas, las que quedan. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces la otra operación que es esta columna con la de R, perdón. ¿Sí? Ya completamos la primera parte que es el antecedente. Entonces voy a marcar estas columnas en otro color. Marcarlas. Ah, pero esta no es. Así, esta y R. Esta, marcarla en verdecito. Entonces, entre esas dos columnas vamos a aplicar ¿cuál conector? El I, ¿cierto? Que está acá en mi expresión simbólica. Lo mismo que el anterior, el punto crítico para esa conjunción o la I es cuando las dos sean verdaderas, los dos valores lógicos. Entonces aquí vamos a buscar. Aquí es verdadero, ¿cierto? Fíjense, verdadero y verdadero. ¿Sí? Es verdadero. ¿Dónde más? Acá no. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá no y acá no. En ninguna otra parte, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, falsos. Falso. A ver, aquí me aparece, a ver, este y este no. Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Y ya para finalizar entonces, ¿qué operación nos quedaría? Esta columna anterior, que es todo el antecedente, que es lo que está anterior del condicional de mi expresión simbólica. La voy a marcar aquí en otro color. ¿Qué color? Que no utilizo. Vamos este acá. Este. Con Q y R. No puedo utilizar otro si no me equivoco. Color. Esta con Q y R. ¿Listo? Entonces, entre esas dos columnas vamos a hacer la operación. ¿Y qué operación es? Un condicional. Fíjense que aquí entonces tengo que tener en cuenta el orden. Entonces voy a leer primero esta columna y luego esta. ¿Vale? ¿Sí está claro por qué? Porque si yo tomo al revés primero esta columna QR y esta me va a dar un valor diferente porque el condicional tiene un orden. El condicional, el punto crítico es falso cuando la primera operación o la primera valor lógico de esa proposición es verdadero y la segunda es falsa. Entonces acá recuerden que sí importa el orden. Entonces primero leo esta y luego la otra. Entonces recordemos que para ese punto crítico es falso solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Ok? Entonces vamos a buscar aquí verdadero y aquí falso. Aquí verdadero, aquí no hay falso, entonces nada, y ya no se cumple ninguna, ¿cierto? Quiere decir entonces que aquí al final todos mis valores van a ser verdaderos, ¿vale? ¿Sí? ¿Está claro? Y esta ya es la conclusión, ya la finalización de mi tabla, ¿vale? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿O todo queda claro? Yo creo que Profesor, está para mí claro. todo está claro. Todo está claro. Sí, yo creo que las Listo. dudas vienen más adelante. Listo, yo también. Listo, muy bien. Entonces hasta aquí tenemos la tabla de verdad y esa es la tabla de verdad ¿para la qué? Para esa expresión simbólica, ¿listo? Ahora entonces viene la parte, como dicen, la parte que a ustedes les gusta, que es la parte de la prueba mediante la ley de diferencia. Entonces, ¿cómo se trabaja acá? Bueno, aquí fíjense que está toda la expresión simbólica y desglosamos eso en premisas. Entonces, como les decía, la parte que está antecitos, ¿sí? Que está acá antes de este que es el conector mayor del condicional, se llama antecedente y esto se llama consecuencia. ¿Listo? Este QR viene siendo la conclusión y todo lo que viene aquí atrás son las premisas. Fíjense que es lo mismo que sacamos allá en la tabla de verdad, las columnas, exactamente lo mismo, ¿vale? Y entonces nos piden, mediante estas leyes, esa tablita, llegar a esa conclusión. Yo primero voy a explicar acá un poco de cómo se utilizan estas tablas, ¿vale? Porque si yo no entiendo esto, no sé cómo relacionar eso con las estructuras de las expresiones simbólicas de mis ejercicios. Entonces acá, digamos que estas son las leyes de diferencia más comunes, hay muchas más, esas son las que utilizamos por lo general nosotros aquí dentro del curso. Entonces la primera es la de Mous ponendo pones, la segunda es Mous tolendo tolens,
la tercera el silogismo hipotético, la cuarta el Toledo Ponens, doble negación, esta que es importantísima, la vamos a mirar ahora más tarde por qué, la simplificación, la adjunción también es importante, estas dos son inversas, si yo simplifico quito, si yo adjunto sumo, entonces son inversas, para que quede eso claro de una vez, y ley de adición, silogismo disyuntivo y simplificación disyuntiva. Aquí, ¿qué hay que identificar? Los elementos de cada ley. Entonces, fíjense que aquí esta ley está formada por esto que es la primera premisa P, entonces Q, aquí hay un condicional, y la segunda premisa P es el antecedente. Recuerden que lo que está antes de un conector lógico se llama antecedente. Entonces, esta P es el mismo P que está arriba, que es el antecedente de la primera premisa. ¿Y cuál es la conclusión? Esa rayita con los tres punticos quiere decir que se concluye, o por lo tanto, voy a obtener Q, es decir, esta Q que es el consecuente, que es la primera premisa. Aquí vienen los demás casos con las negaciones, ¿sí? Es lo mismo. Aquí fíjense que yo trabajo siempre va a ser la segunda premisa, va a ser el antecedente de la primera. Y siempre voy a obtener el consecuente como conclusión. Ahora bien, la modus tollendo tollens es lo contrario. Tiene dos premisas también, la premisa número 1, P entonces Q, condicional, pero la premisa 2 es la negación o el consecuente de la premisa 1, o sea, esta Q, ¿ok? Antes era la P, fíjense, aquí está la P, aquí está la Q. Por eso es que yo diferencio esas dos leyes, porque en una la segunda premisa es el antecedente y en otra es el consecuente. Y vamos a obtener como conclusión para el modus tollendo tollens o MTT el antecedente de la primera, es decir, esto o esto que es P. ¿Listo? Ahora bien, la tercera ley es silogismo hipotético. Esta es bien bonita y es muy sencilla también. Tiene dos premisas unidas por condicional. P entonces Q, Q entonces R. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica principal de esa ley? Que el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda me van a dar la conclusión, que es esta acá. Es decir, que así como un cruce entre P y R, unidos mediante un condicional. ¿Listo? Para los modus tollendo ponens es lo mismo. Aquí tenemos una premisa 1, la premisa 2, pero esta premisa 1 hay una disyunción. Y la premisa 2 aquí hay una negación, ya sea el antecedente o el consecuente. Fíjense que aquí podemos tener las dos opciones. La doble negación, que es como cuando veíamos nosotros en el álgebra que doble signo negativo da positivo, exactamente es esto. Y estas de acá que son súper importantes, ¿por qué? Primero la simplificación, ¿por qué? Porque aquí solamente hay una premisa, entonces yo para iniciar un ejercicio, pues si está complicado, yo miro donde hay una premisa, en donde haya una conjunción, o sea, este signo de acá, que es un conector lógico, que es una I, ¿ok? Entonces, de esa yo puedo sacar dos letricas o los dos elementos que son P y Q, o sea, el antecedente y el consecuente, ¿ok? Entonces, de una sola premisa puedo sacar dos elementos, por eso es tan importante esa ley de la simplificación. Y la ley de adjunción es todo lo contrario. Si yo tengo dos solitas, P y Q, ¿sí? Puedo agregarlas o relacionarlas, añadirlas, sumarlas como quieran, mediante un I. ¿Listo? Dos solitas, P y Q solitas, mediante un I. ¿Sí ven? Son inversas, como la suma y la resta, como la división y la multiplicación, y la radicación y la exponencial, exactamente igual. Aquí hay una ley que se llama ley de adición, que a partir de una sola premisa P, puedo tener mediante una disyunción una premisa Q, que no está dentro de las que tengo, o sea, esa sale de otra y armo una aparte. Y el silogismo disyuntivo hay 1, 2 y 3 premisas, la primera mediante una disyunción, las otras con condicionales, y la conclusión es una disyunción entre estas dos, ¿sí ven? Que son los consecuentes de las premisas donde hay condicionales. Estas por lo general casi nunca las utilizamos porque pues son, digamos, un poquito complicadas en su identificación. Sin embargo, hay que verlas.
Y la simplificación disyuntiva es muy parecida a la anterior, pero entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo mismo la primera premisa, una disyunción, otras dos con condicional, pero aquí el consecuente de las dos condicionales es igual y es la misma respuesta a la conclusión. ¿Listo? Aquí no hay que aprenderse nada de memoria, ¿ok? Porque esa tabla es de referencia y siempre la vamos a tener ahí. Vamos a hacer entonces el ejercicio, ahora sí. Entonces me dicen, mediante ese cuadrito, si ustedes se dan cuenta, es parecido al cuadrito que ustedes tienen allá dentro de sus ejercicios, ¿cierto? Entonces, aquí en el ejercicio, por ejemplo, para el ejercicio número 3 me dan un cuadrito así, y entonces unas leyes de inferencia, unas premisas acá, entonces identifique las leyes, qué premisas usó. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a hacer todo el proceso. Entonces, de esta expresión simbólica tenemos las premisas aquí, 1, 2 y 3. Tenemos que llegar a Q y no R, que es la conclusión. Entonces, yo siempre voy a identificar o voy a buscar aquí dentro de mi tableta la de simplificación, porque solamente con una saco dos cositas o dos elementos. ¿Aquí hay alguna con conjunción? No, pues no podría usarla, ¿cierto? Entonces no podría haber. ¿Qué más tengo acá? Tengo esta P3 y tengo acá, que es una R, y tengo acá en la premisa 2 también una R, ¿cierto? Entonces, fíjense una cosa, yo puedo identificar estas dos y buscarlas acá dentro de la tabla. Dentro de la tabla, ¿cuál se parece a esa en donde hay una disyunción y una viene solita, que es el consecuente de la otra? A ver, vamos a buscarla acá. Alguien que me diga dónde está. ¿Cuál podríamos utilizar? ¿Con cuál podríamos relacionarla? Abran sus micrófonos. La disyunción es la cuarta, Tolendo Ponens. La cuarta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí tengo una donde hay una disyunción y aquí hay una negación, ¿sí? Que es el consecuente de la primera, o sea, la Q. Yo me voy para acá, obviamente aquí yo la veo, ¿sí? Entonces, entre estas dos yo puedo utilizar esa ley, ¿cierto? ¿Y cuál sería entonces la conclusión? Pues esta P4, ¿cierto? Que es una nueva que sale de aplicar esa ley. ¿Y cuál es la conclusión? Según la ley es P, o sea, el antecedente de la primera, ¿cierto? El antecedente aquí de la primera, que en este caso sería nuestra P2, es P, entonces teníamos P. ¿Listo? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Entonces, vamos a colocar ley aplicada. M, T, P, modus tollendo ponens, ¿a qué premisas? A la P2, ¿sí? Y P3. ¿Listo? ¿Hasta aquí está claro? Qué pena, profe. Me confundí. ¿Por qué la P2 y la P3? Son estas dos, mira. ¿Por qué? Sí. Porque esta es esta de acá y esta es esta de acá. ¿Sí? Y la P1. Es que P1, esta vendría siendo esta No, que es es que la esto es, P1. es que es de tres, ¿Sí? es de tres premisas. Sí, perdón. Es que ¿Sí? hice el ejercicio con dos, entonces venía con eso en la cabeza. Ya, y Entonces, P4 es la conclusión, ¿sí? ya, exactamente, P4 entonces Ok, sería ok, esta ok. P de aplicar esta ley. ¿Listo? Listo, ya. Entonces yo ya tengo P, ¿cierto? Ya tengo P acá. ¿Sí? Y yo tengo otra P por acá, ¿en dónde? Acá que no he utilizado esta premisa 1, ¿cierto? Vamos a mirar entonces que aquí entonces en la premisa 1 hay un condicional y en la premisa 4 que es el antecedente de la premisa 1. Vamos a mirar aquí en la tablita, vamos a agrandarla y vamos a mirar con cuál la podemos relacionar. A ver, ayúdenme con cuál la podríamos relacionar ahí. Entonces vamos a buscar una con condicional y una en donde, donde la segunda sea el antecedente de la primera. ¿Cuál sería? Sería la 1. No, no, La perdón. 1. La 2. La 1. No, es Silogismo consecuente. disyuntivo.
No, la 2. Silogismo disyuntivo, ¿dónde está? Este no. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos buscando es aquí entre esta donde hay un condicional y entre P4. ¿Sí? Entre estas dos. Entonces el silogismo disyuntivo aquí tiene 3 premisas y aquí solamente voy a utilizar estas 2. ¿Vale? Entonces por eso silogismo disyuntivo no. Alguien me dijo por ahí ya la respuesta. Es esta. Vamos poniendo poner. ¿Por qué? Porque esta tiene aquí, fíjense, esta es el condicional, fíjense, aquí está el condicional P, entonces Q. Y esta P es el antecedente, que es la primera P de arribita, ¿sí? P es la primera P de acá, está arriba. ¿Y qué voy a obtener? Q. Entonces yo tengo aquí Q, aplicando modus ponendo ponens. ¿A qué premisas? A la P1, ¿sí? Y P4. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Están perdidos? Sí, señor. Bueno, muy bien. En la primera sí me siento un poquito perdido. Esta segunda estuvo más fácil. No, es fácil. Fíjense una cosa. Yo siempre les digo a ustedes, mis estudiantes, una cosa. Que utilizar la malicia indígena en el buen sentido de la palabra. Es la visión, la observación y la comparación de lo que yo tengo acá, a ver qué puedo armar con lo que tengo yo aquí dentro de mis reglas. No es más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la conclusión, ¿cuál es? Q y R. Yo ya tengo Q, necesitaría R, pero R ya está acá, ¿cierto? ¿Cierto? Que es la misma P3. Entonces, ¿qué ley podría utilizar para pegar esas dos letricas de las que están acá? Cuéntenme. La adjunción, la sexta. Esta, ¿cierto? La que yo les decía que era súper importante, fíjense. Esta, sí. ¿cierto? Esta. Muy bien. Entonces, ¿entre qué? Entonces, se llama, aquí dice que es ley adjunción. Entonces, voy a colocarla aquí como A, adjunción. O pongámosla aquí la letra, es como adjunción. ¿Entre cuáles? Entre Q, que es P5, ¿cierto? Y P3, que es R, ¿cierto? P3. Y ya tengo la conclusión. Listo, hasta ahí quedó el ejercicio. Quiere decir, y eso me indica que el argumento es válido, que el argumento está correctamente desde la parte lógica conformado. ¿Listo? Desde la parte lógica está bien determinado. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Entonces, tengo este otro ejercicio, ¿sí? Que vamos a hacer entre todos. Aquí ya no me voy a tomar el trabajo de hacer la tabla de verdad, simplemente vamos a hacer el desarrollo de las leyes de inferencia como veníamos haciendo. ¿Listo? Entonces me dice la expresión simbólica que es no P, entonces no Q, y no Q, entonces no R, y no P, no sé la misma, no, sí es diferente. Entonces no Q y no R. ¿Listo? Entonces sacamos las premisas hasta la premisa 1, 2 y 3. ¿Listo? Y esta es la conclusión. Recuerden que este es el símbolo conector lógico mayor, entonces este es el consecuente y este es el antecedente, entonces esta es la conclusión. Entonces, ya tenemos aquí las premisas P1, P2 y P3, que son las que sacamos de acá de la expresión simbólica. Y me piden probar el argumento. Entonces, yo los dejo. ¿Qué harían ustedes acá? Voy a aumentarles aquí el zoom y me cuentan. Es que si aumento el zoom se me va la tabla. Bueno, ¿sí alcanzan a ver? Y cuéntenme entonces, ¿qué ustedes pensarían con cuál arrancar? Vamos a hacer este ejercicio. Van a hacer ustedes, mejor dicho. Abran sus micrófonos y me cuentan. ¿Pondríamos la conclusión? Bueno, aquí ya tengo la conclusión todavía no, porque pues ahí es donde tenemos que llegar, ¿listo? Entonces, Okay. aquí, mediante estas premisas, ¿sí? ¿Cuál podríamos nosotros relacionar con esta ley para obtener la P4, que no la tenemos, ¿sí? Porque tenemos que llegar a La eso. doble negación. Doble negación, ¿para obtener cuál? ¿Doble negación a cuál? ¿A esta? ¿A P3? La premisa 1.
Mouse poniendo Bueno. opponents. Mouse poniendo opponents ¿a cuál? Porque sí se puede A la mouse poniendo P1 opponents. y a la P3. P1 Sí, y P3. Ah, muy bien. ¿Sí? uy, adiviné. ¿Por qué? Porque aquí hay un condicional y aquí la P3 es el antecedente de la P1. Muy bien. Profe, ahí tengo una Entonces, pregunta. Es que uno mira en la tabla y ujú. no están así, no están negadas todas. No importa. ¿Sí? ¿No importa eso? No importa porque fíjate que si yo voy a sacar, ahorita voy a copiar y voy a sacar la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Sería el consecuente de la primera. O sea, no Q. Ujú. Y ya. Va la negación Exacto. ahí, ¿cierto? Si te das cuenta Ah, que ok. ya queda la negación. Ahora, si ya viene aquí en este caso, fíjate que aquí hay otros casos de la ley, pero no es este. Aquí los dos vienen negados y acá la otra viene negada. No pasa nada. Se la podemos aplicar. ¿Sí? Hay que tener cuidado de todas maneras un poquito con las negaciones, pero pues digamos que aquí no es tan complejo porque aquí ya nos dan directamente la ley la conclusión. Aquí, por ejemplo, es positiva y aquí es negativa. ¿Sí? De acuerdo aquí a esta figura. Entonces, fíjense que aquí ya puedo aplicar cuál. Entonces, puedo hallar P4, ¿sí? P4, modus poniendo, perdona la letra, pero escribir con el mouse es una cosa complicada. Modus poniendo pones, ¿a qué premisas? A la 1, ¿sí? Premisa 1 y premisa 3. ¿Y qué voy a obtener dentro de mi premisa 4? El consecuente de la primera, o sea, no Q, ¿cierto? Entonces, no. Uy, difícil hacer esa negación de mamarracho. Listo. Entonces ya tengo la P4, ¿cierto? Y fíjense una cosa, ya tengo este pedazo que es no Q, que es el antecedente, es este pedacito aquí de la conclusión, o sea, ya tengo la mitad casi. ¿Qué necesitaría sacar? No R, ¿cierto? No R. ¿Dónde tengo no R? Tengo no R acá, ¿cierto? ¿Qué podría otra cosa hacer? Tengo aquí Q y tengo aquí no R. ¿Qué podría hacer? Cuéntenme. Pura malicia indígena. Tenemos aquí no Q la premisa 4 y tenemos por aquí una no R aquí donde también hay una Q. ¿Cuál Serían podemos P2 y utilizar? P4 con... Entre P2 y P4. ¿Con cuál? Uy, modos poniendo bonus también. Sí, claro que sí. ¿Mm? Entonces aquí tengo mi P5, ¿sí? Modus poniendo ponens, ¿sí? Entre P, ¿cuál fue que dijimos? P2, P2, ¿cierto? P2 sí. y P4. Y P4. P2 y P4. Ok, listo. ¿Y qué voy a obtener? Según la ley, el consecuente. El consecuente. Perdón, aquí, perdón, aquí perdón un segundo. Es No, es así, Q. aquí, sí, sí. Y voy a obtener entonces el consecuente de la primera, o sea, No no R, R. ¿cierto? No R. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya tengo el otro pedazo acá de no R. Entonces, ¿cómo voy a juntar estas? Entonces nos vamos aquí para la tablita. ¿Con cuál ley podemos juntarlas para hallar la P6, que es la conclusión? A ver, cuéntenme ustedes ahí. ¿Cuál toca juntar, profe? P4 y P5, porque fíjense que la conclusión es esto, mira, esta es la conclusión, no Q y no R. Ah, ok. Y aquí tengo no Q y no R ya en P4 y P5. Entonces, ¿con cuál ley puedo yo unir esas dos? ¿La adjunción? Esta de acá, ¿cierto? La adjunción. ¿Mm? Porque me coge dos aquí solitas, así vayan Ah, negadas, sí. no importa, ¿sí? Y me las pega mediante la y o la conjunción. Entonces yo aplico, ¿cierto? Ley de adjunción. ¿A qué premisas? P4 y P5. Pues madre, escribir este mouse es difícil. Antes fue a escribir, profe. Es que es muy complicado. P4 y P5. ¿Y qué voy a obtener entonces? Pues la conclusión que es no Q, ¿sí? Y no R. Y esto ya queda chuleado. Ya quedó el ejercicio.
Entonces, fíjense que es sencillo, es fácil. Lo que pasa es que uno no está... Mire, yo les voy a ser franco, cuando yo llegué primera vez al curso, yo vi esta parte de la diferencia, yo, uy, ¿esto qué pasó acá? ¿Esto qué es? Después de que ya leí, ya, no, esto es fácil, esto no tiene ningún lío, esto es muy sencillo. Aquí solamente hay que tener buena observación, ¿listo? No se van a ir, todavía no hemos terminado, vamos a hacer una última actividad cita acá. Entonces, ¿qué nos queda pendiente ya digamos, para terminar ya la sesión? Recordarles la parte del video y cómo se hace, digamos, la parte del ejercicio número 1, porque ese ejercicio vale, pues, digamos que tiene hartos punticos ahí dentro del total de la actividad. Entonces, dice el estudiante su presentación personal básica en inglés, nombre, edad, ciudad donde vive y programa en donde está matriculado. Y explica de forma detallada cómo realizó el ejercicio, eso sí en español, ¿listo? ¿Cómo tienen que hacer el video? Entonces el video el estudiante debe aparecer en la grabación, sin filtros. Si quieren un momentico, no importa, si lo hacen con el celular o con algún medio electrónico diferente, entonces no importa, solo es un momento para verificar que sean ustedes los que están ahí en el video. Y para hacer entonces el video, pueden utilizar cualquier medio electrónico, la cámara, el celular, del computador, y bueno, lo que ustedes quieran hacerlo. ¿Cuál es la idea? Ustedes graban el video y suben ese video en alguna plataforma como YouTube, Loom, todas estas que hay acá, y luego nos adjuntan el link dentro del, ¿cómo se llama? El documento final. Aquí hay una pequeña actividad, que quiero que hagamos, ¿sí? Y luego no se me vayan a ir porque está la parte de la satisfacción del CIPA, para que por favor lo llenemos. Les voy a compartirles acá en el chat. Voy a dejarles de compartir pantalla. Es que estoy. Voy a dejarles de compartir pantalla. A ver. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ya. Y les voy a pasar aquí en el chat ese link para que hagamos el cuestionario. ¿Listo? Yo lo voy a abrir acá y les vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Listo? Y vamos haciéndolo entre todos. Listo. ¿Ahora dónde quedó? Acá. Listo. Empezamos. Bueno, listo. Entonces vayan llenando sus datos por favor ahí. Nombres, identificación y esas cuestiones. Y vamos a iniciar entonces. Cuando estén listos, entonces me comentan y damos inicio entonces a la resolución del cuestionario. ¿Vale? Es un cuestionario muy cortico, muy sencillo. ¿Listo? ¿Vamos a continuar? Yo ya estoy listo. Listo, ok. Entonces, a ver si esto listo. Esto me deja aquí aumentar el tamaño. Entonces dice, para la primera pregunta que nos establecen ahí, que digamos que tiene que ver con la parte básica de la teoría, nos dicen lo siguiente: el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como sí, entonces, es A, conjunción, B, disyunción, C, condicional y D, condicional. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Condicional. Condicional, sí. Listo, muy bien. Ahora dice la segunda pregunta: el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como O es A, conjunción, B, disyunción, C, condicional, D, bicondicional. ¿Cuál sería la respuesta? Es una disyunción. 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 ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí. señor. Muy bien, ok. Un conector lógico condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué pasó? Sí, es verdadero. Verdadero. Claro, porque recuerden que tenemos P, entonces Q, que es el condicional. Y lo que yo les decía, lo que está antes es el consecuente y lo que está después es perdón, lo que está antes es el antecedente y lo que está después es el consecuente. Entonces, verdadero. ¿Listo? Muy bien.
Dice, el resultado final de la siguiente tabla de verdad es, la siguiente tabla de verdad es esta, todos los valores verdaderos, entonces me da ¿cuál? Contingencia. Tautología. 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 Todos verdaderos. Falacia, Tautología. tautología. Listo, muy bien. Okay. Dice, el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como I es conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Conjunción. Conjunción. Listo, muy bien. El conector lógico del lenguaje natural sí y solo sí es disyunción, condicional, bicondicional o conjunción. Bicondicional. Bicondicional. Bien. Listo. Entonces aquí viene este. Dice, si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. El lenguaje simbólico que representa el argumento dado es. Entonces, ¿cuál sería? Los escucho. Es el primero. Fácil, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿Por es qué? P y Q porque es Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma. Entonces, Luisa sería P, Luisa toma clases de inglés sería P, aprende el idioma sería Q. Entonces, Luisa viaja a Estados Unidos sería R y consigue trabajo sería S. Y ambos son ¿qué? Conjunciones. Entonces, Sí. todas son conjunciones y solo hay un entonces. Además hay una cosa. No hay Y un es que negativo, no hay un no. no hay negaciones, ¿cierto? Sí, no hay aquí no hay negaciones. negaciones y estas todas tienen negaciones. Entonces aquí la única opción es esa, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Listo. Dice, si tenemos la premisa P y Q, P1, P y Q, y necesitamos hallar P a través de leyes de inferencia, la ley que elegimos a aplicar es modus tollendo tollens, simplificación, modus ponendo ponens o adjunción. ¿Cuál sería? A ver, Modus ponendo ponens. A ver, voy a colocar aquí la tabla. Solo tenemos que hallar P de una que es una sola premisa. ¿Cuál será? A ver, miremosla acá. Simplificación. Simplificación, claro, Ay. muy bien. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una sola y sacamos los dos elementos, el antecedente y el consecuente. Claro. Muy bien, entonces la simplificación simple también. Esa. Dice, la ley de inferencia representada en la imagen es. Entonces, aquí tenemos premisa 1, P entonces Q condicional, y premisa 2, negación de o del consecuente de la primera. ¿Cuál será esta? Modus tollendo ponens. Tolendo, bueno, dice aquí, tolendo ponens, poniendo ponens y Modus lógico tollendo hipotético, tollens. o tolendo tollens. Bueno, ¿cuál será? A ver. Modus tollendo tollens. Que ver la cuadro otra vez. Ay, sí, la 4, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la modus tollendo tollens recuerdan que trabaja con el consecuente de la anterior, de la primera. ¿Sí? Claro. El modus ponendo ponens trabaja, aquí tendríamos que tener P. ¿Sí? Y el silogismo hipotético, pues tendríamos que tener dos premisas unidas con condicional, y aquí solo tengo una unidad con condicional. Y el tolendo ponens, aquí debería ser la premisa 1 una disyunción y la segunda una negación de cualquiera del antecedente o del consecuente, y no tenemos acá. Entonces la correcta es tolendo tones. Listo, muy bien. Dice, Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones simples que creó Jesús son las siguientes. P, Francisco sale. Q, toma un taxi. R, viaja al campo. Según la estructura de una proposición, las creadas por José son correctas, tienen sujeto, verbo y complemento. Incorrectas, carecen de uno de los elementos. Sujeto, Son verbo, correctas. complemento. ¿Qué dicen ustedes? Son incorrectas porque hace falta unos conectores lógicos, ¿no? No, pero solo está hablando de las proposiciones. Bueno, pero para mí es incorrecta porque hace falta un complemento. Ah, bueno. ¿Y quién dice más? ¿Alguien más? A ver, cuéntenme. A ver, resulta que pasa lo siguiente. Dice que debe tener sujeto, verbo y complemento. Dice, toma un taxi. ¿Quién? No hay sujeto. ¿Listo? Entonces, no cuadra. Viaja al campo, lo mismo. ¿Quién viaja al campo? Pepita Pérez. No está Pepita Pérez, le falta algo.
¿Listo? Y Francisco sale, está el sujeto, está el verbo, pero no está el complemento, o sea, incorrectas. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en el ejercicio número 4, cuando definen las proposiciones simples, las definen así, definen mal. ¿Sí? O las definen con conectores lógicos. Tampoco, porque si hay conectores lógicos, ya no serían simples, sino serían moleculares o compuestas, ¿cierto? Y ya no puede utilizarlas. Entonces, por eso es. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles acá donde está. Voy a compartirles esto es un pequeño formulario para que por favor me lo llenen aquí en el chat. Antes de que se vayan, voy a dejar de compartir para que llenen ese formulario y me cuenten cómo les pareció la sesión de hoy. Igual abran sus micrófonos, ya terminamos. La asistencia ya la hace el Teams directamente, entonces por eso no pasé lista de asistencia. Entonces cuéntenme cómo les pareció la sesión de hoy. ¿Queda claro? Más o menos el tema. Sí, señor. Sí, la verdad, por mi parte, estuve en otra y estaba como medio perdido. Pero esta fue corta y fue muy eficiente, me pareció a mí. Y le agradezco por eso, profe, porque a veces hacen unas de 2 horas y media y uno se cansa, uno como estudiante no aguanta tanto. No, y nosotros también, no crea, hermano, uno Sí, también claro. se cansa y con 600 estudiantes como tuvimos anoche, no, eso No, está muy pero duro. terrible. Entonces, nosotros ayer nos demoramos también en la sesión un montón, nos demoramos casi 1 hora y 40 y pico, pero porque es que el volumen de estudiantes es supremamente grande. Y todavía creo que hay una confusión porque en esas webs grandes y en las sesiones de CIPA de primera matrícula se supone que no debe haber respuesta de los tutores, ¿sí? Precisamente por eso, porque uno no alcanza a contestar todo y porque se desorganiza ese chat y, mejor dicho, los audios y todo esto es terrible. Y entonces, por eso, esto sí pasa, los que los citan sus tutores son muy importantes. Por eso siempre hay que tenerlos en cuenta para que puedan resolver sus dudas, porque son más pequeños. Ustedes son mis estudiantes, entonces no hay otros tutores, sino son mis estudiantes. Entonces, yo conozco que han subido los foros, que han enviado de avances. Entonces, por eso me parece bien importante. Entonces, ahí les dejé, por favor, para que me colaboren con el formulario de satisfacción de la sesión de hoy. Y pues ya saben que me pueden contactar por cualquier medio. Yo hice un grupo de Teams y los estoy compartiendo allá. Y pues yo sé que eso es un mamón. Realmente a mí no me gustan los grupos ni tantas cosas porque está uno con grupos de WhatsApp, grupo de Teams, grupo de todo, de Skype, de todo. Entonces es como aburridor. Pero sí les recomiendo de vez en cuando que se peguen una pasadita por ahí, que yo sé que la mayoría lo silencian, igual que yo, silencio, lo primero que hago es silenciar a los grupos, pero péguense una pasadita por allá porque pues a veces les paso información ahí importante y también sirve para que me contacten. Yo ya he tenido obsesiones sincrónicas con varios de ustedes acá con dudas muy puntuales y pues han estado muy contentos porque han podido solucionar sus dudas y continuar con su proceso. Entonces, pues eso era, si ya terminaron el cuestionario, me cuentan, el formulario de satisfacción y pues ya terminaríamos la sesión. Profe, pregunta, Oh, sí. dice en la pregunta 3, nombre del CIPAS en que participó. ¿Qué colocamos ahí? Esto es como CIPA 2 unidad 1. Pueden colocar eso, CIPA 2 unidad 1. Ok. Y el nombre del tutor es Periodo académico 1604-1605. 04. 1604. Ok. El alcance del CIPAS, me imagino que nacional. No, ese es del tutor, Curso tutor. solo nosotros. Sí, eso es tutor, Curso tutor. estudiantes. Clase del CIPAS del curso. Ujú. El ¿Sí? curso, sí. Curso académico. Pensamiento lógico matemático. Ujú.
Escuela de Unidad Académica. Uy, ¿qué escuela es Bueno, esta? pues es que ustedes son de varias. Nosotros somos de la Escuela de Ciencias Básicas. Porque este es un curso SBTI. transversal. SBTI. SBTI, Sí. exactamente. Porque es curso transversal para todas las carreras, todos los programas. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, cualquier duda entonces me contactan ahí por el grupito de Teams o ahí directamente por el chat de Teams. Cuéntame, Diego. Profe, ya este video no lo van a compartir. Yo sé que casi siempre lo hacen, pero pues Claro que sí. Apenas tenga yo la grabación, se las enviaré al correo en el foro y mucho por todo lado yo les envío siempre las grabaciones. ¿Listo? Entonces, mañana yo creo que ya les compartiré esa información, ¿vale? muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Bueno, muy bien, listo. Si no hay alguna otra duda, ninguna inquietud, entonces pues podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Muchas gracias, Camilo. ¿Algún CIPAS mañana? No, mañana no tengo programado CIPAS. Ayer ya tuve uno de primera matrícula, hoy otro, creo que ya mañana voy a descansar. Pero igual ya llevamos 2 CIPAS. El sábado pasado citaron de 3 a 5. ¿En dónde? ¿Quién? ¿Quién citó CIPAS de 3 a 5 el sábado pasado? Sería en otra zona, porque yo o sea, no sé o se equivocarían, pero yo la verdad no he citado CIPAS sábados. Entonces, igual hay que estar pendiente con la parte de